Buenas, hoy les hablaremos acerca de los tratamientos de aguas residuales, su origen, sus características, la normativa que los regula y cómo la industria cervecera contribuye a un ejemplo representativo de este tipo de vertimientos industriales. En primer lugar, ¿qué son las aguas residuales? Desde una perspectiva técnica, las aguas residuales son el resultado inevitable del uso de agua en actividades humanas, tanto domésticas como industriales. Estas aguas contienen una mezcla de compuestos físicos, químicos y biológicos que se alteran su calidad original. Los componentes se clasifican en tres tipos principales, que son los solubles, los coloidales y los particulados. Dentro de los solubles están aquellos que son disueltos completamente en el agua, es decir, formando una sola fase líquida. Están los coloidales, los cuales son partículas microscópicas suspendidas que no se sedimentan. Y los particulados, que son sólidos más grandes que pueden separarse por sedimentación o filtración. Ahora bien, ¿cómo se producen las aguas residuales? Su generación proviene de distintas fuentes. Las aguas residuales domésticas o municipales derivan de actividades cotidianas como la higiene, la cocina, el lavado, el aseo, entre otras. Están compuestas principalmente por proteínas, carbohidratos, grasas y urea. Pero las aguas residuales industriales surgen de los procesos de manufactura, por ejemplo, en la industria de los alimentos, de las bebidas, papel o farmacéutica, donde el agua actúa como un transporte de enfriamiento o limpieza. También existen otras fuentes como las actividades minerales, agrícolas o energéticas que aportan contaminantes específicos según el proceso productivo. En cuanto a sus características, como podemos ver en la diapositiva, se muestra que se deben tener en cuenta lo que es la materia orgánica, el DBO, el DQO, sólidos suspendidos totales, que suelen encontrarse en torno a 400 miligramos sobre litros, de los cuales la mayoría son volátiles, es decir, que son de origen orgánico. También deben tenerse en cuenta los nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que en exceso pueden causar eutrofización en cuerpos receptores. Además de esto, tener en cuenta componentes tóxicos o especiales que pueden afectar a los microorganismos. Además, también tener en cuenta ya más que todo propiedades físicas como lo son el pH, la temperatura y la conductividad, que pueden llegar a afectar el microbioma. Bueno, con respecto a la regulación, los países establecen normas estrictas para proteger la salud humana y el ambiente. En Colombia, por ejemplo, el decreto 631 del 2015 del Ministerio de Ambiente fija los límites máximos permisibles de vertimiento a cuerpos de agua o alcantarillado, regulando así sus parámetros como el DBO5, el DQO, el sólidos suspendidos totales, los aceites y las grasas y nitrógenos y fósforos. A nivel internacional, la EPA de Estados Unidos y la OMS recomiendan límites específicos para el reuso de agua tratada, es decir, una DBO menor a 10 gramos sobre litro, una turbidez menor a 2 NTU y ausencia de coliformes fecales en 100 ml para usos no potables sin restricción. Además, existen regulaciones un poco más estrictas para el control de fósforo, con el fin de prevenir la proliferación de algas en ecosistemas acuáticos y generar eutrofización. Bueno, pasemos ahora a un caso práctico, lo cual sería la industria cervecera. Esta industria pertenece al sector de bebidas fermentadas y utiliza grandes volúmenes de agua en sus operaciones, es decir, el malteo, la maceración, la cocción, el lavado, el enfriamiento y la limpieza. De hecho, se estima que para producir un litro de cerveza se requieren entre 4 y 10 litros de agua, dependiendo de la eficiencia del proceso. Como consecuencia, la industria cervecera genera aguas residuales con alta carga orgánica, lo que la convierte en un ejemplo clásico de fuente industrial de contaminación hídrica. Estas aguas se caracterizan por una alta DQO y DBO, además de contener azúcares, proteínas, alcoholes, levaduras y residuos de malta. Por último, ¿cómo estarían conformados estos residuos cerveceros? Los principales componentes serían los restos de grano, azúcares no fermentados, etanol, dióxido de carbono y levaduras residuales. También pueden incluir nutrientes como nitrógeno y fósforo, esenciales para el metabolismo microbiano, pero en exceso deben controlarse para evitar impactos ambientales. Por estas razones, la digestión anaerobia se ha consolidado como una de las tecnologías más efectivas para el tratamiento de fluentes cerveceros, permitiendo así la transformación de la materia orgánica en biogás, es decir, metano y CO2, y biólogo estabilizado. Este proceso no solamente mitiga la contaminación, sino que además permite recuperar energía.
A continuación les explicaremos cómo funciona un tratamiento anaerobio. Este tratamiento se llama así porque la biomasa involucrada no utiliza oxígeno libre como acetorrenante de electrones, sino otros compuestos como dióxido de carbono, nitratos, nitritos o sulfatos. En este tipo de tratamiento, la materia orgánica se degrada por medio de una digestión anaerobia y este proceso genera un biogás que está compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. El reactor UASB hace parte de los tratamientos anaerobios. En este tipo de reactor, el agua residual ingresa por la parte inferior y fluye en sentido ascendente a través de un manto de lodo granular anaerobio. Este manto está compuesto por microorganismos que forman gránulos compactos, estructuras en las que coexisten diversas especies en una relación sintrófica. Durante el ascenso del flujo, la materia orgánica disuelta es degradada por la biomasa anaerobia. A medida que los microorganismos metabolizan el sustrato, se genera biogás compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, como les mencioné anteriormente. Estas burbujas de este biogás ascienden y contribuyen a la mezcla interna del reactor. Esta circulación evita la acumulación de sólidos y mantiene los gránulos en suspensión. En la parte superior, el sistema de separación trifásico se encarga de separar el gas, el líquido y el sólido. Entonces, al final del bioreactor se encuentra un domo o campana, y esto lo que hace es recircular los sólidos sedimentados hacia el lecho de lodo y descarga el efluente clarificado a los vertederos. La digestión anaerobia se compone por 4 etapas. La primera es la hidrólisis. En esta primera fase, las bacterias hidrolíticas y las fermentativas liberan exoenzimas como proteasas, lipasas y celulasas que rompen los compuestos orgánicos complejos como proteínas, grasas y polisacáridos y las convierten en moléculas más simples y solubles como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. La segunda etapa es la acidogénesis. En esta, los productos de la hidrólisis son utilizados por las bacterias acidogénicas o fermentativas para transformar metabolitos intermedios como ácidos grasos volátiles, acetato, propinato, entre otros. En la tercera fase, la acetogénesis, las bacterias acetogénicas toman los ácidos grasos volátiles más complejos y los convierten en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono. Y finalmente, en la metanogénesis, las arqueas metanogénicas convierten los productos finales de la cetogénesis en metano y dióxido de carbono. Ahora hablemos de las ventajas y las desventajas de la digestión anaerobia. Como ventajas tenemos la recuperación de energía, esto debido a que se produce biogás que es rico en metano y posteriormente se puede aprovechar como fuente de energía. Tenemos menos producción de lodos, dado que se genera hasta un 90% menos de lodos en exceso. Estos lodos son más estables y con potencial valor comercial si son granulares. La tecnología es simple y con alta eficiencia y no es necesario usar químicos en gran cantidad. Como desventajas tenemos que el arranque es lento debido a que las arqueas metanogénicas crecen lentamente y requieren periodos largos de adaptación. Tenemos que hay una sensibilidad al desequilibrio microbiano, esto porque una sobrecarga orgánica o un cambio brusco puede favorecer la acidogénesis sobre la metanogénesis. Se pueden producir acumulación de ácidos grasos volátiles y reduce la eficiencia del proceso. Hay una necesidad de tiempos de retención largos. Esto quiere decir que se requiere suficiente tiempo de contacto entre la biomasa y el sustrato para lograr una degradación efectiva. Y hay una desventaja en la remoción parcial de nutrientes y patógenos. Esto es porque el proceso no elimina completamente los nutrientes y tampoco los microorganismos patógenos, por lo que se necesita un post-tratamiento para poder descargar el agua tratada. Nuestro caso del ABP trata sobre un reactor biológico UASB
que es utilizado para tratar aguas residuales de una industria cervecera. Este reactor presenta un mayor porcentaje de CO2 que de metano en el biogás generado. Esto indica un desequilibrio microbiano. La principal causa de este problema es la acumulación de ácidos grasos volátiles y la pérdida de alcalinidad. Esto provoca la acidificación del medio y como consecuencia se inhibe la actividad de las arqueas metanogénicas que son responsables de la producción de metano. Además, la presencia de bacterias sulfatorreductoras que compiten con las arqueas metanogénicas por sustratos como el acetato y el hidrógeno también genera un aumento de CO2 debido a que producen sulfuro de hidrógeno, que es un gas tóxico para las arqueas metanogénicas, y esto agrava la inhibición y contribuye al desequilibrio del sistema. De acuerdo con el contexto, entonces, ¿qué indica esta composición de gases sobre los procesos microbianos que están ocurriendo actualmente en esa planta de tratamiento? Y es que se puede estar presentando una mayor formación de ácidos grasos volátiles o alcoholes a partir de acetato y propionato. Y estas reacciones son de particular importancia en caso de que el reactor anaerobio funcione inadecuadamente o existan algunas fallas. Por esto abordaremos más específicamente la relación que existe entre los síntomas del sistema y los procesos microbianos en el reactor anaerobio tipo UASB. Primeramente, los problemas de inestabilidad ocurren cuando existe un desequilibrio entre las 4 etapas ya mencionadas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, especialmente afectando a las bacterias metanogénicas que son de crecimiento lento. Entonces, un primer síntoma es la dominancia de la acidogénesis, y es que la alta fracción de CO2 es generada principalmente por las bacterias fermentativas, o sea, las acidogénicas, que convierten los carbohidratos y otros compuestos en ácidos grasos volátiles y en ácido carbónico. Y esta rápida producción ácida sobrepasa la capacidad amortiguadora del reactor. Un segundo síntoma es que hay un desequilibrio sintrófico entre la cetogénesis y la metanogénesis, y es que los reactores anaerobios son susceptibles a esa acidificación, es decir, a repentinas caídas de pH, cuando existe sobrecarga en los reactores por compuestos tóxicos. Una vez que se ha consumido la alcalinidad por los ácidos producidos, el pH comienza a bajar, resultando en concentraciones más altas de ácidos grasos volátiles y generando una inhibición más severa de los metanógenos. En último, obviamente, esto conduce a una acumulación más rápida de los AGVs y subsecuente a una caída del pH. El tercer síntoma en el reactor puede verse a la presencia de sulfuro de hidrógeno en el biogás, y es que en presencia de sulfato, las bacterias sulfatorreductoras compiten con los metanógenos por sustratos claves como el hidrógeno y el acetato, y la actividad de las bacterias sulfatorreductoras convierte el sulfato a sulfuro de hidrógeno, lo que tiene dos desventajas. Primero, reduce la producción de metano, y segundo, genera un gas corrosivo y tóxico para las arqueas metanogénicas y las bacterias acetogénicas. Por lo tanto, afectará de manera negativa el balance global de energía del proceso. Por otra parte, la calidad del biogás se verá reducida debido a que una parte del sulfuro producido terminará como sulfuro de hidrógeno en el biogás, requiriéndose un proceso de remoción posterior. También es importante en el sistema USB mantener un control de pH, ya que si se acidifica el medio, se disminuye la metanogénesis, y en el reactor anaerobio puede ser vulnerable a la sobrecarga orgánica, lo que puede causar una severa reducción en la capacidad de degradación de estos compuestos.
Por último, el sistema USB requiere un largo periodo de puesta en marcha cuando el inóculo no está adaptado. Este se debe a que la velocidad de crecimiento de los metanógenos acetoclásticos es extremadamente baja, con tiempos de duplicación de varios días, y se requieren altas concentraciones del lodo inmovilizado para compensar esto. Como hemos visto a lo largo del video, el reactor USB ha presentado un problema crítico, pero ¿cómo podemos solucionarlo? A partir de ahora, conoceremos algunos ajustes que pueden aplicarse para recuperar la producción de metano y optimizar la operación del sistema, además de mejorar la calidad del biogás. Para realizar lo mencionado anteriormente, primero se hace necesario ajustar las condiciones operativas del reactor. En primer lugar, se debe reducir la velocidad de carga orgánica o alimentar por bloques el reactor, evitando sobrecargas, lo que reduce la acumulación de ácidos grasos volátiles y da ventaja a los metanógenos, que crecen más lentamente. En segundo lugar, se debe controlar el pH y la alcalinidad, debido a que mantener un pH estable entre 6.8 y 7.4 es fundamental para la metanogénesis. Si el pH cae, es necesario dosificar la alcalinidad, por ejemplo con bicarbonato, y monitorear los AGVs. Asimismo, se debe controlar la temperatura, ya que una temperatura estable en el rango mesofílico mantiene activa la comunidad microbiana y evita oscilaciones que afectan la producción de metano. Después se debe optimizar la hidrodinámica y el mezclado, debido a que una buena distribución del afluente previene zonas muertas y asegura un contacto uniforme entre el sustrato y los microorganismos. Finalmente, se deben monitorear los AGVs, el pH y la composición del biogás, porque medir parámetros como el metano, el CO2 y el H2S permite detectar desequilibrios tempranos y ajustar la operación antes que el sistema colapse. Adicionalmente, algunas de las estrategias, tanto biológicas y químicas, como de optimización del proceso, que pueden complementar una solución del caso, incluyen: primero, la adición de lodo o de consorcios metanogénicos adaptados para restablecer la comunidad microbiana. Segundo, el aumento del tiempo de retención de lodos, evitando el lavado de metanógenos. Tercero, la implementación de un proceso de preacidificación, una etapa que permite eliminar parte del azufre presente en el reactor antes de la digestión principal. Cuarto, la aplicación de procesos físico-químicos como el stripping o la recirculación del biogás para remover el H2S de la fase gaseosa. Finalmente, usar un balance de DQO y modelos como el ADM que permiten simular y evaluar el impacto de los cambios operativos sin afectar la planta real. Por otra parte, como ya fue mencionado, una de las causas de la disminución del metano es la competencia de las arqueas metanogénicas con las bacterias sulfatorreductoras. Para esto se recomienda reducir el aporte de sulfato en el afluente y mantener una adecuada relación carbono-azufre. Adicionar agentes precipitantes como el hierro para formar sulfuro de hierro, un compuesto insoluble que neutraliza el H2S, e instalar sensores de presión en la fase gaseosa para un control más preciso de los gases presentes en el biogás. En resumen, para mejorar la calidad del biogás se requiere un enfoque integral que controle la carga orgánica y el pH, reduzca los sulfatos, mitigue el H2S y fortalezca la comunidad metanogénica. Con estos ajustes no solo se recupera la producción